Gracias, presidente. Gracias a los que todavía están en esta sala después de 5 horas debatiendo de una ley de vivienda que hemos hablado más de ETA que de vivienda. Hoy también es el Día contra la LGTBI-fobia, el Día Mundial. Tanto también aprovechar este turno para dar un abrazo a toda la gente que continúa hoy en día luchando por esos derechos. Hemos presentado una propuesta de modificación de la legislación por un caso puntual, es cierto, que seguramente se repetirá en buena parte de los territorios que tienen más de una lengua oficial. Y es una muestra más del supremacismo lingüístico que se vive en este Estado, donde hay normas estatales que entran en colisión con legislación autonómica o con derechos básicos y derechos constitucionales. Hemos pedido modificar el artículo 56 del Real Decreto Ley 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, donde pedimos que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones figuren en idioma castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo Estatuto de Autonomía, cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad. Y entiendo que puede haber el debate del «o», pero esto viene a colación porque, por ejemplo, tenemos una legislación autonómica que deja claro que en aquella zona de predominio lingüístico valenciano la rotulación será en valenciano. Tanto esa «o», que puede ser objeto de controversia en este debate, pues se puede perfilar más si se toma en consideración esta propuesta, pero entendemos que refleja claramente el problema que tenemos a nivel autonómico. El porqué de esta modificación, el uso del valenciano, las señales de tráfico, es la opción adecuada y legal de la legislación que nos hemos dotado los valencianos respecto a la oficialidad de esta lengua. Responde también al especial respeto y protección en las áreas de predominio lingüístico valenciano determinada por la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano vigente desde el año 1983. Además, es una opción legítima por los convenios internacionales ratificados por el Estado español, como es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Además, el uso del valenciano en las indicaciones que se añaden a las señales de tráfico responde también a criterios de economía material y a facilitar la lectura de las señales. También pedimos modificar el artículo 138 del Real Decreto 1428 de 2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Pedimos que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañan a los paneles de señalización de las vías públicas inscripciones figurarán en idioma castellano o en la lengua oficial de la comunidad autónoma, tal y como recoge también nuestra normativa autonómica, que deja claro que en los ámbitos de predominio lingüístico valenciano se ha de rotular en valenciano. No existe derecho ninguno a incumplir las disposiciones de tráfico expresadas en valenciano por el hecho de ignorar la lengua. El principio de ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, por lo que los conductores han de reconocer el significado del dibujo o el pictograma, que son generales a los reglamentos de circulación de los diferentes estados. Las indicaciones que se acompañan a una señal de prohibición solo puede ser, según el Convenio de Viena, artículo 8.4 y anexo 1, sección C, excepciones a la prohibición, de manera que nunca pueden ser indicaciones de prohibición añadidas o superiores a las que indica el pictograma. Por lo tanto, el conductor está obligado a respetar el pictograma y el hecho de que diga que no comprende la información escrita no le puede eximir de una sanción por infracción de la señal. Es un argumento inadmisible pretender evitar una sanción derivada de una infracción expresada en el pictograma. Por ejemplo, los numerosos rótulos informativos monolingües en castellano o bilingües con el castellano en primer lugar de las carreteras estatales en el país valenciano infringen la legislación autonómica y estatal.
son ilegales, pero eso no produce que los conductores puedan ignorar estas señales, aunque sean ilegales. Según el Tribunal Constitucional, es oficial una lengua independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos. Y añade también el Constitucional que es inherente a la cooficialidad del que en los territorios donde exista la utilización de una u otra lengua por cualquier de los poderes públicos en ellos radicados tenga, en principio, la misma validez jurídica. También el Tribunal Constitucional, fuerte también que está aquí defendiendo el Constitucional, en la sentencia 74 de 1989 ha afirmado que las competencias sectoriales del Estado no pueden convertirse en un obstáculo que bloquee o vacíe las competencias sobre normalización lingüística que tienen las comunidades autónomas. Y además afirma que el ejercicio de la competencia autonómica de normalización lingüística tiene por fuerza que incidir en materias también acotadas a otros títulos competenciales reservados al Estado. Podríamos también citar la sentencia del Constitucional 69 del año 1988, donde dice que hay que procurar la definición de lo básico que no quede a la libre disposición del Estado, en evitación de que pueda dejarse sin contenido o inconstitucionalmente cercenadas las competencias autonómicas y velar porque el sistema no se mantenga en la ambigüedad permanente que supondría reconocer al Estado facultad para oponer sorpresivamente a las comunidades autónomas como norma básica cualquier clase de precepto legal o reglamento al margen de cuál sea su rango y estructura. No se puede vulnerar la competencia exclusiva del País Valenciano en materia de red viaria. El Estatuto de Autonomía vigente establece en su artículo 49.14 que la Generalitat Valenciana tiene como competencia exclusiva sobre las carreteras y caminos cuyo itinerario transcurra íntegramente dentro del territorio valenciano. Y la disposición final primera del Real Decreto 1428 de 2003 dice que lo que dispone este reglamento, de conformidad con lo que establece el artículo 4 de la Ley sobre Tráfico, se entiende sin prejuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Para concretar, el derecho de rotulación en valenciano de señales e indicaciones públicas en el País Valencià está claramente marcado en el Decreto 61 de 2017 del Consell, por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración. Artículo 9. Rotulación informativa. En los territorios de predominio lingüístico valenciano, los rótulos indicadores interiores y exteriores, cualquiera que sea su soporte de oficinas y el resto de instalaciones de la Administración de la Generalitat, se redactarán en valenciano. Únicamente en valenciano. En los territorios de predominio lingüístico castellano, la rotulación citada se hará en castellano y además podrá hacerse también en valenciano. Pedimos, por lo tanto, solucionar un problema que se ha ocasionado y que se puede continuar ocasionando, que es la intromisión de la legislación de tráfico estatal en las competencias autonómicas en cuanto a normalización lingüística. Hemos sufrido un caso y nos gustaría que no se volviese a producir y por eso hemos hecho esta propuesta para modificar la ley, que como todo es mejorable. Lo que estamos aquí votando no es el contenido exacto de la ley, sino el que se pueda admitir a trámite y que seguramente tendrán propuestas para mejorarla, porque se puede mejorar durante su tramitación parlamentaria si así se estima. Bien, yo creo que en la exposición primera ha quedado claro que lo que pedimos es justamente legal y amparado por sentencias del Constitucional. No estamos pidiendo nada que no sea cumplir la Constitución y concretamente el artículo 3. La pluralidad lingüística del Estado, según la Constitución, es una riqueza del Estado que ha de protegerse y ponerse en valor. En el Estado conviven y han convivido siempre diversas lenguas. Unas son cooficiales, otras únicamente tienen reconocimiento oficial y otras ni eso, ¿no? No tienen ni reconocimiento en sus propios estatutos de autonomía. Pero el artículo 3.3 de la Constitución deja claro que todas las lenguas españolas son objeto de especial protección. Y habla de todas las lenguas. Tanto igual española es el valenciano que lo es el castellano, como el resto de lenguas. Y aquí siempre en un territorio bilingüe como ha sido el País Valenciano
la lengua siempre ha sido un elemento de entendimiento entre las zonas valencianohablantes y las castellanohablantes, y únicamente las derechas extremas se han dedicado a intentar usarlas como elemento de confrontación. Desde que existe el pueblo valenciano como entidad, han convivido en perfecta armonía las dos lenguas y no ha habido nunca ningún tipo de problema. Entendemos que la falta de costumbre a la hora de enseñar el resto de lenguas cooficiales en el Estado español, pues a veces puede llevar a pequeños errores. Hay un error habitual en valenciano por contaminación del castellano, que es la confusión del término tráfico y tránsito, ¿no? En castellano todo es tráfico. Se puede hablar en valenciano, diferenciar el concepto tránsito del de tráfico. Tràfic, por ejemplo, solamente era atribuible al comercio o intercambio de mercancías. Por ejemplo, la concejal de Vox de Parla ha sido detenida por tráfico de drogas, no por tránsito. Marcial Dorado, el narco, practica presuntamente el tráfico de drogas y transita al portavoz del PP en su lancha, que si va cargada de droga será tráfico de droga y no tránsito de drogas. Digo, a veces la falta de costumbre a la hora de explicar los idiomas del Estado pues, puede provocar algún tipo de confusión. Trànsit es cuando nos referimos a la circulación de personas y vehículos por calles y por vías públicas. Un ejemplo, se actúa contra las normas de tránsito cuando circula sin seguro y sin haber pasado la ITV desde el 2019, como le ha pasado al candidato de Vox en Cullera este fin de semana. Así pues, hablamos de tráfico en el sentido de tránsito en valencià. Imagino que no es muy difícil, incluso tampoco para la gente de Vox, ¿no? Y más, con pictogramas es todavía más fácil de entender. Las señales de tráfico son pictogramas perfectamente entendibles. Vemos decenas de casos de señales en inglés y no le molesta a nadie. Por ejemplo, esto no está en ninguna lengua cooficial del Estado y seguramente nadie se lo va a saltar porque lo entiende, ¿no? Lo mismo que esto. Imagino que nadie se va a saltar un stop o un pare, y parar también se puede escribir en valenciano. Pues, si está en valenciano, ¿qué van a hacer? ¿Saltárselo? Porque no lo entienden. Imagino que no, ¿no? Esto lo habrán visto también en muchas calles del Estado. No está ni en castellano, ni en valenciano, creo que en euskera tampoco, ni en gallego, ni en asturiano, ni en aragonés. Y claro que no se va a aparcar delante, imagino. Esto está en castellano y todo el mundo lo entiende y le hará el mismo caso que esto. Ahora, si ven esto, prohibid aparcar, qué difícil que es, ¿eh? Esto no se entiende, ¿no? Entonces, puedes poner delante el coche y si te viene la culo a quitártelo, te van a quejar porque no has entendido lo que ponía. En este caso sí que lo entiendes, ¿no? Prohibid aparcar coches. Es inentendible para una persona que no sepa valenciano. Es grave, ¿eh? Es grave. Yo sé que hay gente con muchas limitaciones y que pueden llegar incluso a esta Cámara, pero eso no les exime a cumplir la ley. Y estamos hablando de leyes. Estamos hablando de que la señalética en el país valenciano, en las zonas de predominio lingüístico valenciano, según las leyes autonómicas, se ha de hacer en valenciano. Otra cosa es que tengamos una ley de tráfico, de tránsito, en este caso, que esté con injerencias sobre la propia Estatuto de Autonomía y la propia legislación valenciana. Esta propuesta viene de un caso concreto, que es Bellreguard. En 2018, a principios de año, existía y existe todavía esta señal. Prohibido aparcar, imagino que lo entienden, incluso la gente de Vox. Any, imagino que se entiende, junto a la gente de Vox, cambia la ñ por una Y. Parell. Aquí pone any parell y en la otra pared pone any imparell, se entiende perfectamente año par, año impar. A pesar de tener pocas neuronas, se puede entender perfectamente esta señal. ¿Qué pasó? Que este coche estuvo días aparcado bajo esta señal. El único coche que estaba aparcado. Por deducción podía saber que estaba mal aparcado. ¿Qué pasó? Que vino la grúa y se lo llevó. Obviamente, se lo llevó. Sin sancionarlo el ayuntamiento, por cierto. El ayuntamiento simplemente lo quitó porque estaba molestando a los vecinos, como era normal, que no podían circular por una calle que encima no es muy ancha.
¿Qué hizo la persona a la cual el coche se le llevó la grúa? Pues primero se quejó al ayuntamiento. El ayuntamiento demostró que esa señalética era perfectamente legal porque estaba cumpliendo con las normas que antes he explicado, que se había presentado correctamente. Hizo este ciudadano una queja al síndic de Greuges del País Valencià y el síndic de Greuges, a pesar de que es una institución pues, que muchas veces deja mucho que desear, dio la razón otra vez más al ayuntamiento, diciendo que no le tenía que devolver las tasas a esta persona, porque según la legislación valenciana en vigor, y que no ha sido llevada nunca ante el Constitucional, estaba rotulada como toca, como hemos explicado antes, al ser un municipio con predominio lingüístico valenciano. Como no tuvo la respuesta positiva, que imagino que se habrá gastado más en abogados que el propio gasto de la grúa, le presentó una queja a la delegación del Gobierno español en el País Valenciano y, oh sorpresa, dictaminó en contra de la legislación valenciana. Y dijo el delegado del Gobierno que se tenía que cambiar toda la señalética rotulada solo en valenciano porque debería aparecer también en castellano como marca la ley de tráfico. Hemos dicho antes, la ley de tráfico marca una cosa, la Constitución en su artículo 3 marca otra cosa, el Estatuto de Autonomía marca otra cosa y las leyes valencianas marcan otra cosa. Ante este requerimiento, el Ayuntamiento de Berriuart, que tiene aprobada una ordenanza de uso del valenciano desde el año 1992 y que nunca había tenido ningún tipo de problema, comunicó a la delegación del Gobierno que no cambiaría las señales, puesto que no había ningún problema en este sentido, y presentó una demanda ante los tribunales. A estas alturas, el pleito todavía está en el Tribunal Supremo, pendiente de resolución, y el ex y futuro alcalde Berriuart tiene la esperanza de que sea favorable para el consistorio, dado que entiende que la imposición del castellano no tiene lugar cuando estamos hablando de legislación en vigor autonómico que blinda la señalética en valenciano en nuestro territorio. El artículo 3 de la Constitución dice que todas las lenguas del Estado son patrimonio cultural y que tienen que ser objeto de especial respeto y protección. Hay gente que se ve que la Constitución se ha leído únicamente los lomos y la tapa y no el interior. El delegado del Gobierno que abrió la puerta a condenar, a ir al Tribunal Supremo, al Ayuntamiento, era en su momento el delegado del Gobierno del Partido Popular, el señor Moragues, pero después los cargos de la delegación del Gobierno socialista posteriores no han variado su posición respecto a este tema. Por eso pedimos cambiar la ley para que nuestros alcaldes no vuelvan a tener problemas con delegados del Gobierno impresentables. Contestando a la propuesta que ha presentado la extrema derecha, la toponimia en España, los municipios deciden cómo se llaman. Y sus nombres no son ni castellanos, ni valencianos, ni gallegos. Son los nombres que legalmente y legítimamente deciden cómo llamarse. Que existen algunos casos en los que sí existirá la doble denominación por la tradición o por los hechos históricos que sean, pero si un ayuntamiento oficialmente determina que su nombre es uno, será igual en castellano que en valenciano, que en inglés, que en euskera. Su nombre es el que decide el municipio. Valencia es con acento abierto, Vinaròs es como se escribe, Castelló de la Plana es sin N, y así sucesivamente. Por lo tanto, el nombre que hace figurar en la señalítica, ya lo dice también la legislación autonómica, es el nombre oficial, no el nombre que se inventen en otras lenguas. Las derechas o narcoderechas son muy patriotas y muy constitucionalistas, pero se ve que del artículo 2 no han pasado, y es una lástima. Veremos qué votan el resto, pero nosotros, a pesar de ello, continuaremos defendiendo la normalización plena de nuestro idioma en nuestro territorio. Gracias.